Nosotros y ya se queda con nosotros y vamos derecho a ella porque vamos a entrar en el universo de un escritor de nuestro tiempo espectacular, quizá el escritor francés más convocante o más taquillero, pero al mismo tiempo uno de los mejores del momento, que es Emmanuel Carrère, Mundo Carrère. Sí, Mundo Carrère. No sé por dónde querés empezar por donde quieras porque te voy a acompañar plenamente porque leí todo. Por favor. Terminé ayer terminé en la caminata de acá a mi casa de Vidas Ajenas. Qué hermoso de ¿Cómo Vidas lloré Ajenas? con De Vidas Ajenas, por Dios? ¿Qué iba? ¿Cómo lloré? Audiolibro. Ese fue el libro con el que lloré de Carrère. Audiolibro, qué genia. Ese fue el libro. El otro no puedo. El mundo audiolibro es lo mejor que puede pasar. Bueno, Emmanuel Carrère, autor francés, nació en 1957. Tiene una historia familiar muy particular. Su madre es una mujer muy famosa en Francia. Es la primera mujer en tener un asiento permanente en la Academia de Letras de Francia, por ejemplo. Una mujer historiadora que ha escrito mucho sobre Rusia, que tiene una historia muy particular con el hijo porque en uno de sus libros él escribe sobre ella y sobre su padre, sobre todo sobre su abuelo, y esto le logró una enemistad, ya vamos a ir viendo. Pero Emmanuel Carrère, si tenemos que pensar qué escribe, ha escrito muchas novelas. Tiene una novela que a mí me encanta que se llama País de Nieve, que me fascina, pero hoy nos vamos a quedar con lo que es la no ficción, digamos, o la autoficción, la no ficción sobre todo. En algunos hace también autoficción, pero cuando pensamos que es la no ficción, se define más bien por lo que no es. No es periodismo, no es ensayo. ¿No? Es un híbrido, es un híbrido. Sobre todo tiene esta idea. Es él. Se cuenta una verdad ficcionalizada. Sí. Se cuenta una verdad de manera literaria. Sí. ¿Verdad? Sí, si tenemos que pensar en como iniciación de la no ficción, tenemos a Truman Capote con La Sangre Fría, pero antes tenemos nosotros acá a Walsh con Operación Masacre, ¿no? Antes que Capote, y lo comentamos con Nacho Girón. ¿Por qué? Porque de verdad, universalmente se toma a Sangre Fría porque es norteamericano y en inglés. Sí, porque pero tiene... casi 10 años antes, Walsh escribió Operación Masacre con la misma idea, digamos. Sí, un evento histórico, un evento familiar, un evento de lo que fuera real, un poco ficcionalizado. Si pensamos, Carrère arranca con novelas. Yo elegí los que a mí me gustan, así que si no están los que a ustedes les gustan, los traen. De ahí dos leídos, uno no. Bueno, ¿cuál leíste de esos? A ver. El primer libro que leí de Carrère es Limonov, yo. Sí. Limonov me volvió loco. ¿Por qué? Vamos en cualquier orden. Porque es la historia de un personaje que existe y no existe en la Rusia de Putin, que viene de la Unión Soviética, que nace en un suburbio de Moscú, y que va desencantándose de los procesos políticos a lo largo de su vida, a lo largo de su historia, pero es un audaz y un vanguardista que coquetea con el arte y con la disrupción, y que no solo es poeta, obviamente. En un momento hace un viaje transoceánico a Manhattan y se redescubre como activista gay, y termina involucrado en la guerra de los Balcanes, y termina siendo un opositor a Putin. Entonces, o sea, es la vida intensa de un poeta que nace en la Unión Soviética y crece con Putin del mismo modo, y desde su poesía y sus ideas, que son todo el tiempo contradictorias y convulsionadas, termina siendo un verdadero opositor a Putin y un denunciante permanente. Pero lo interesante es que Limonov juega con Carrère un juego medio como de pesquisa, donde se encuentran y no se encuentran, que en El Adversario también pasa algo parecido. Adelante, Fran, no te quiero... Bueno, no, Limonov en ese sentido hace algo acá Carrère, que lo va a hacer en todos sus libros más históricos, que es contar el siglo XX. A mí cuenta el siglo XX. Me gusta definirlo así. Exacto. Es una buena... Cuenta el siglo XX. Copado. Y para muchos de nosotros, que somos hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, digamos, que tenemos familiares que han venido de Europa de ese siglo, ¿no? Nos cuenta mucho también de nuestros ancestros, las migraciones, gente que pertenece a países que ya no existen.
¿no? Sí. En casi toda su obra hay gente que viene de países que no existen Sí. geográficamente, Claro. Sí. que son expatriados, Sí. emigrados, exiliados, y que van también cambiando en su forma de ver el mundo a partir de la desilusión. La desilusión del totalitarismo. La desilusión de la promesa, de la ¿no? promesa de la paz del mundo socialista. Exactamente, Totalmente. Sí, sí, exactamente. sí. Bueno, Limonov es un gran libro. Es muy bueno, Limonov. A mí el que más me gusta es, por supuesto, y por razones ver. más bien obvias, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, Bien. que es la biografía de Philip K. Dick. Claro, debe estar buenísimo, ¿no? Ah, sí, está Debe bueno. estar buenísimo. Philip K. Dick, autor de novelas como, por ejemplo, Sueñan los androides con ovejas mecánicas, que los que no la leyeron vieron Blade Runner. Claro, Blade listo, Runner es la claro. versión cinematográfica de este novelón de Philip K. Dick, que además tiene mucha literatura escrita y muy bueno. Si vieron, por ejemplo, El Vengador del Futuro, También. la original, ¿se acuerdan? Sí. De los años 80, con este hombre... Con Schwarzenegger. Con Schwarzenegger, Ah. que, bueno, es un cuento de Philip K. Dick. Sí. Minority Report de También. Tom Cruise Ah, es un sí. cuento de Philip K. Dick. Y así podemos Y seguir. siempre con esa cosa como además de avanzada tecnológica. Muy Siento avanzada. que lo leí mucho más de lo que creía, entonces. ¿Viste? Estás O contando lo un viste. montón de Estabas películas, peli- claro. Claro, Todas es peligritas. una Mirá genialidad. vos. Hay una oscuridad en Philip K. Dick, adicciones, depresión, 5 matrimonios, no llegar a fin de mes, las deudas, todo un mundo, No sé. mucha psicosis, mucha enfermedad mental. ¿Y qué hace Carrer? Se mete en la cabeza de Philip K. Dick y nos hace ver, con esta frase que está sacada de un cuento de él, yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, cómo piensa una cabeza tan Claro. creativa y cómo piensa una cabeza que puede imaginar un mundo distópico como el de Philip K. Dick, que es un mundo en el que casi que estamos viviendo hoy. Claro. De hecho, por ejemplo, en Minority Report se acordarán que había un mapa del crimen y eso después se tomó en lugares como el sur de Estados Unidos para hacer los mapas del crimen que hoy pensamos. Claro, sí, sí, Claro. los mapas de calor de la, Del calor de la delito, inseguridad. De la inseguridad, están pensados a partir de Minority Report. ¿Qué hace acá Carrer? Nos cuenta la complejidad de una mente creativa fundamental del siglo XX. Y para mí es hermoso lo que hace. Es mi libro preferido, lejos. El adversario es el libro con el que yo entré a... Claro. Ese es el preferido de Gonza, me No, parece. no, no. Bueno, el yo- de Eli. Bueno, me pero- gustan mucho. Tengo, viste que es el mejor, sí, Sí, también. lo estamos diciendo todo el tiempo. Por eso El no- adversario también es el mejor. El adversario lo sabemos desde la contratapa, que es la historia de, nunca me acuerdo, Jean-Luc Romain. Jean-Claude Romain, Jean-Claude Romain. que es un señor. Y esto lo sabemos de la contratapa, que un día se levanta a la mañana, mata a la esposa, a los hijos, a los suegros, A los suegros, al perro, a los perros, a al los perros, e intenta suicidarse, no lo logra. Exactamente. De esto se entera Carrer cuando está escribiendo, creo que Limonov, Sí. o una de estas Sí. libros. Lo lee en el diario y dice, Dios santo, Ah. esta es la mirada del que escribe no ficción, de El Leila curioso. Guerriero, ¿no? Terrible. De Martín Caparrós, esa curiosidad por un evento que todos nos espantamos en el diario. Y él va. Y él dice, no, acá hay mucho más que contar. Tiene ¿Qué? que haber un montón de Hay un capas montón. acá. Claro, después hizo una película a partir de este caso. Ujú. ¿Por qué hace esto? Porque este hombre Román durante 19 años le miente a sus padres, Ah, increíble. a su esposa, a sus suegros, a sus Increíble. hijos, a sus amigos, a todo el santo planeta que lo rodea, que él es médico en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, y pasa esos 19 años sentado en su auto, en estacionamientos, porque no es ni doctor, porque no, se No, recibió, sí, sí, sí. ni jamás trabajó en En ningún lado. Bruselas. En El tipo Bruselas. se iba todos los días, salía a trabajar de su locura. casa en Francia hacia Bélgica en auto, se suponía. Claro, sí, que a son Bruselas, dos- a las oficinas de la OMS. Y un día nunca fue, nunca. Y lo que le pasaba es, por ejemplo, ¿dónde saca la plata? Claro. Cosas rarísimas, trabajos rarísimos. Se inventaba enfermedades, los amigos lo ayudaban. Se inventó como 2 o 3 cáncer para que la gente lo ayudara. Sí. Pero con una capacidad de mentir tan grande Sí. que en un momento se le empieza a desmoronar Sí. y frente a la posibilidad de que ese mundo se desmorone, elimina Sí. Todo. todo. Acá hay una especie de. Hay un subgénero de la literatura que es como el género de la mentira como tema, que después en Cercás lo agarra el impostor también. El impostor también. Que básicamente lo que cuenta es cómo se desmorona una mentira. Cuando una mentira te arrincona, ¿entendés? Es un temón No de te la queda más literatura. remedio que matar. Exacto. ¿Entendés? Ese es el O sea, problema. vos llegás Hasta llegar a la locura vos llegás de al pensar- asesinato, eso es medio Shakespeare también, ¿no? Es medio Ya no hay otro. shakespeariano, porque llegás, sí, llegás sí. al Es Ricardo asesinato III. porque Claro. tu mentira se desmoronó, ¿no?
Esta vez no lo traje yo, ¿viste? No fuiste Porque, vos. aprendemos de vos. Yo ¿sabés por qué te dije lo de Shakespeare? Porque pensé en mi cabeza, hice toda una velocidad, pensé en la obra de teatro del Grote recién. Claro. Que es un actor que termina asesinando porque no soporta. Bueno, digo, este tipo termina matando porque su mentira no tiene más recurso. Y a veces las mentiras tienen mucho recurso. Porque Claro, uno o sea puede que- mentir mucho sobre Claro, algo. pero este Sí. hombre Pero se inventa una vida entera. se inventa todo y claro, empieza ¿Qué a caer. pasa? Carrer le escribe, porque él está en prisión preventiva, y le dice que le interesa saber más. Y se empiezan a escribir, muy cuestionado Carrer por esto. ¿Cómo te vas a Claro. escribir con este tipo? Claro. Sí, ¿no? sí, es Sí, como, el tipo es le como responde. sí, es como escribirle a Barreda. Bueno, pero hay una historia claro, que contar. pero no no para justificarla, sino él lo señala explícitamente. Él dice que él necesita entender cómo alguien llega y en qué nos diferenciamos nosotros de Romance, pregunta él. ¿Qué tenemos nosotros Esa es una de diferente pregunta. de este hombre? Sí. Pero eso es algo que te atormenta, ¿no? Claro Como que- habla de lo que lo atormenta a él. lo que Mirá lo si ator- yo un día me transformo en este. Exacto. Y el adversario ¿Cómo se me llama puedo así diferenciar? porque él en un momento está en el juicio y está Román hablando y hay un periodista al lado de él que dice, fíjate, este tipo es el demonio porque nos está engatusando de nuevo y es capaz de matarnos. Y el adversario es la palabra griega para demonio. Ah. La palabra adversario es una derivación del Sí. griego de la palabra diablo, por eso se llama el adversario. Es muy bueno. Pero lo saca de este momento. Bueno, el adversario es la obra, tal vez junto con El Reino, que lo catapulta, que no lo vamos a contar porque Sí. va de Limonov a escribir esta figura Sí, soviética sí. al Reino, que No, va a contar ahí la no historia logré. No logré de entrar Pablo en de el Tarso y Lucas Evangelista. ¿Pero por qué? Porque él se convierte al catolicismo. Ahí yo no pude entrar en el reino. Y después escribe un libro que se llama Yoga, Sí. que se pelea con su ex esposa, Mucho porque la esposa despelote. Sí. le pone condiciones para que él no escriba. Sí. Y después va a escribir una novela que es muy importante, que es una novela rusa. En una novela rusa, Sí. él cuenta la historia de su familia y de su mamá y se pelea con la mamá. Ujú. Y acá hay un punto muy interesante en Carrer que es hasta dónde contar la verdad de gente que está viva y alrededor tuyo, Claro. que no te pidió que la cuentes. Claro. Sí. O sea, Claro. Eso es o sea, Sí, nadie te claro. pide que la cuentes. ¿Por qué estás contando esto? Bueno, se pelea con la madre, fantástica la historia de cómo se pelea con la madre y lo sabemos todo por el último libro que acaba de publicar. Ahora que lo pienso, ¿Hay que contarlo o no? Cuando tenés una gran... No, En mi momento en mi familia se discutió porque mi familia tiene una historia brutal de muchos capítulos, pero brutal. Y yo en un momento fantaseaba a los 18, 20 Mirá. hay que hacer una hacerlo, novela. hasta que mi mamá me dijo, ¿te das cuenta que esto es el fin? Y dije, nunca lo voy a... Y yo entonces, nunca pienso Con escribir. esa línea empieza la novela. Sí, no. Bueno, miren lo que le pasa No, a Carrer. no. Cuando es escribe una... destrozar muchas vidas de otra gente que decís. Bueno, Fíjate ¿con qué que derecho? Nadie lo fíjate hace, que el claro. nombre de Vidas Ajenas, fíjate Sí. que el nombre que le pone Claro. a ese libro, que ahora vamos a ir, y que es el libro que hizo llorar a Gonza, cuando la madre le cuenta la historia de su padre, o sea, el abuelo, que es un colaboracionista nazi, Carrer le dice, lo tengo que escribir. Y ella le dice, no puedes No. escribir esto, porque me vas a matar a mí. claro. Porque yo vengo construyendo una vida con independencia y separada de mi padre. Y él le dice, a diferencia tuya o mía, que ese es el motor del escritor, A ver. que es un motor vital, Sí, sí. le dice, yo no puedo no escribirla. Sí. Y va y Claro. la escribe, podría haber escrito cualquier otra cosa. No, Te mato. podría nunca revelar que esa historia es personal, ¿no? Claro. Ahí Le hay una cuesta cosa. carísimo. Hay Claro. una cosa de su decisión de vida y su decisión ética. Porque él lo que dice probablemente es que cuando él se juzgable. separa de la ficción y empieza con la no ficción, que empieza a contar estas vidas verdaderas, frente a la noticia, frente al conocimiento de algo, es un neurótico. Claro. Carrer. Sí. O sea, es un Neurótico. tipo con un montón de Claro, problemas. no está justifica, peleando. ¿no? No estamos Es justificándolo. imposible. No, él digo, Mejor, él así se- me quedo él- tranquilo porque, Como, porque ¿viste? muchos no cuentan esas historias. Mi peor defecto es la honestidad, dijo Carrer. Como, no, es un poco esa Exactamente, posición. Es un poco esa posición. En De Vidas Ajenas cuenta 3 historias muy diferentes. Una de ellas es la del tsunami. El tsunami es el arranque. Que es increíble, bueno, que son 3 historias mucho más de vidas ajenas, pero de amigos de él, Sí. son mucho más caseras, más chiquitas.
chiquititas. Sí, hay una historia de una pareja de 2 jueces de asuntos de los tribunales ordinarios. Sí, 2 amigos, no son pareja. Sí, son los tribunales ordinarios, los que resuelven los casos del vecino, que es lo más gris. Derecho al consumidor. Claro, o sea, pero una de ellas, ella tiene un problema en una pierna. Y hay toda una situación con la enfermedad y el derecho, la enfermedad y la justicia administrada para los que no tienen, el tipo que tiene que impartir justicia, pero al mismo tiempo tiene que lidiar con la propia injusticia que le toca en vida y tiene que decidir ser ecuánime frente a los reclamos de los que no tienen nada, del abogado financieramente porque pidió un préstamo a un usurero, se mete en ese mundo. Y vos decís, esto es Francia también. Esto es Francia, esto es Francia. Uno ve toda la cosa, la pompa de la culturalidad y lo que fuera, y también ves, tiene una gran capacidad para entrar en terrenos que no se ven, que no podemos contemplar desde lejos. Sí, por ahí desde acá. Porque nos quedamos en superficie. Bueno, pero esto que estás diciendo es lo que hace que sea tan eficiente su escritura y tan atrapante para los lectores. Claro. Porque es ese lugar gris de, las vidas. Gris, chato. Y ese lugar gris que nosotros... Porque la pregunta que yo me hago siempre es ¿por qué me atrapa tanto un autor que habla principalmente de Francia? ¿Por qué? ¿Por qué me atrapa tanto? Bueno, habla de Francia y no habla de Francia. No, claro, obvio. No, habla de todas nuestras vidas. De los dramas humanos, de la condición humana. Exactamente. Y a vos te hizo llorar de Vidas Ajenas, a mí me hizo llorar y mucho su nuevo libro. Dale, se llama Coljós o Coljós. Hay yo no sé bien cómo se pronuncia, vamos a decir Coljós porque es como se escribe y está muy bien. Siempre lo publica Anagrama, habrán visto. Sí. ¿Qué hace él? O sea, él se pelea con su madre a partir de una novela rusa, se pelean mucho, están 2 años sin hablarse. Uh-huh. Y luego, ¿qué hace? Se reconcilia con la mamá. La mamá incluso le dice que le agradece que le haya escrito una novela rusa porque en un punto a ella le desinfla la tensión que cada vez le provocaba que alguien le preguntara sobre su pasado. Está en el libro, dice ella. Claro. Lean el libro de mi hijo. Entonces hay como un caminito ahí de reconciliación muy interesante, de mucha reflexión. Y a partir de la muerte de su madre, en el 23, él se pone a escribir, y la muerte de su padre, muy poquito tiempo después, que es las primeras páginas del libro, él se pone a reconstruir la vida de su madre y de su padre, de sus abuelos paternos, de sus abuelos maternos, de visitar Georgia, que es de donde viene una de las líneas de su familia, de visitar un pueblo perdido en Rusia, de reconocer la complejidad de su madre. Empieza diciendo que en el velorio de su madre el que habla es Macron. Claro. Macron habla en el velorio de la madre de Carrer. Esa es la madre de Carrer. Esa es la mujer que lo inspiró casi toda su vida con una intimidad. Cuenta su infancia, sus casas, cómo era su madre, cómo comienza su carrera, las contradicciones de su madre con sus orígenes casi soviéticos, casi reales. Él hay una parte que dice, mi familia siempre estuvo del lado equivocado de la historia. Es un libro que lo empezás a leer y no podés parar de leer. Un padre amoroso, una relación entre la madre y el padre que no sabes en qué momento se rompe, pero viven toda la vida juntos. Es una novela maravillosa de una familia. Es como una gran saga familiar, pero es real. Porque lo que él te está contando es su vida, con un final tan conmovedor que a mí me encontró mi hija llorando en la cocina. Voy a leer, me parece, y me preguntó, mamá, ¿por qué lloras? Le dije, porque extraño a mi mamá como este hombre extraña a su mamá. Te pegó ahí. Porque lo que le hace un homenaje a la madre. La perdona por todas las cosas en las que estaban en desacuerdo. Claro, está muy Se bien. perdona a él por lo que le hizo. Cuenta cómo la madre lo perdonó. Pero que no se queda en la madre y el padre. Se va a los abuelos, a los bisabuelos, viaja. Lo encuentra la guerra de Ucrania. Se va a Ucrania. Cuenta partes de este libro desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Entonces reconstruye de dónde viene él en un homenaje enorme a las vidas ajenas. Fantástico, lo voy a leer entonces. Hay que leer. Casi que no lo iba a leer, ¿viste? No, te prometo. Sí. Para Te lo dijiste que ya estaba. Mucho. Hay una nota hermosa que escribió Inde Pomeráñez en Infobae, que me ganó de mano. Sí. Porque yo Hay quería un título escribir. de Inde. Bueno, Inde le pasé lo mismo y el otro día le escribía, le digo, ¿es este el mejor libro de Manuel Carrer? Y me dice,
¿En serio? Casi que sí. ¿Es eso? Ah, mira. Si quieren empezar por Carrera y no entienden por qué es tan famoso, yo empezaría por Collioure. Ah, mira, empezarías por la última Que es obra. poco frecuente que un escritor que produce mucha Sí. obra y que ya produjo sus grandes libros tenga, en hay este que ser li- muy grosso para eso. Porque en este libro, ¿sabes qué te cuenta también? Cómo escribió El adversario, cómo escribió Limonov, Ah, qué divertido. cómo escribió una novela rusa. Ah. Entonces es como una biografía suya también de escritor. Habla de sus hijos, habla de sus matrimonios fallidos, habla de su conversión al catolicismo, habla de la neurosis que tiene con los matrimonios, habla de todo él, que lo dijo en todos sus otros libros, haciendo referencia a esos libros. Ya está, ya fue, vamos a venderlo. tengo a fin de mes, principio del que viene, tengo un viaje de 5 días, de 6 días, de una semana a Bruselas. Me lo llevo Sí, para leer. Me parece que es un leerlo buen ahí, libro leerlo, para, es para es un leerlo buen ahí. libro para tener ahí, ¿no? Es un buen libro para leer Me ahí. parece que es un buen libro, ¿no? Y la verdad- Igual llévate 2 más, porque a vos ese libro te No, porque entre lo que Pero va a trabajar. una parte es estudio, después otra parte boludeás, porque Sí. te la pasás ahí. Sí, sí, recorrer. ¿No? Tengo para y el libro darte un para tener, me par de parece que es un Sí, buen libro porque es cuenta un poco, estoy en Europa. Estás estoy- en Europa. Te habla del lugar donde estás. Es Estás en Europa. buena. Si nunca leyeron a Carrere, cualquiera de estos libros que mencionamos realmente vale la pena. Es el gran escritor de no ficción contemporánea del mundo, occidental. Así que agárrenlo de donde quieran y van a hacer un viaje hermoso. Espectacular. Flavia Pitela con nosotros nos trajo a Carrer. Un lujo, buenísimo. Esta columna la estábamos esperando, que la habíamos tenido que levantar porque Como no sé 3 qué veces. pasó en la Argentina. La Argentina. Adorni. La semana bueno, pasada Adorni, Adorni, pero no, la Adorni. semana pasada era Perú. Pasó esa otra no ficción. Sí, sí, exacto, que siempre nos corre de las cosas que queremos hablar. En fin, genial, estaba esperando a Tati, estaba esperando el momento Tati de este programa. A ver. Que llegara el momento Tati, porque el título es irresistible y es tremendo, terrible, es es espeluznante, terrible. claro, exacto. Es una mujer grabó a su... ¿Esto es verdad? Yo pensé que no son los bebés reborn y todas esas cosas. No, esto es real. Esto es Una real. mujer le puso un arma a su hija y se lo dio para filmar un video. ¿Te querés indignar? Mira el video y charlamos. ¿Qué tenés ahí? La está acomodando, ahí la sacó. ¿La está guardando? Dale, guarda la pistola, sacala. Ah, esa. Dale. ¿Para quién es ese? ¿Para los giles? Guardala. Eso, dale, sacala. Hijo, habemos otra vez. Arrael. Está cargado ese revólver. estás jodiendo. Tiene 3 balas adentro. Ella es Brisa Rodríguez, tiene 24 años. Sube este video a las redes sociales. Un policía lo ve unos días después y activa el proceso que se tiene que activar para que la Qué bien. fiscalía tome cartas en el asunto. Se realiza un allanamiento y encuentra en la casa un revólver con 3 armas, con 3 balas, perdón, un revólver con 3 balas, otra bala independiente, una réplica, 200, ahora te quiero decir exacto, 297 gramos de marihuana y 9 bolsitas, 9 envoltorios de cocaína. Ella es detenida, no sé si sigue Tremendo, demorada